Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jennifer Morales, estudiante del curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable de la UNAD. En este desarrollo de la tarea 5 escogí el rol de contador y el tema a investigar se trató sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Y bueno, en este tema les daré una explicación de cómo la contabilidad ha venido evolucionando a lo largo de este tiempo, siendo así convirtiéndose en una herramienta fundamental para comprender la realidad económica de las organizaciones. Dentro de sus principios más importantes se encuentra lo que es la partida doble, un método esencial para el registro correcto de las operaciones. Esto dio principios o origen en el año 1494, cuando Luca Pacioli, que es considerado el padre de la contabilidad moderna, describió formalmente el sistema de la partida doble en su obra Suma de Aritmética. A partir de allí, este método se convirtió en la base del registro contable, permitiendo que cada transacción se registre considerando un débito y un crédito, asegurando siempre el equilibrio de la información. Bueno, a partir de esto, la partida doble se fundamenta en la idea de que toda la operación económica tiene un doble efecto dentro de la empresa. Esto significa que cuando un recurso ingresa o sale, obligatoriamente afecta dos cuentas, manteniendo la igualdad entre el débito y el crédito. Y bueno, este principio también se relaciona directamente con la ecuación patrimonial, que establece que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esta ecuación nos permite comprender de dónde provienen los recursos de una empresa y cómo se financian sus operaciones. Y dando un ejemplo, es como decir, una empresa compra un equipo de cómputo y lo paga en efectivo, y en este proceso estamos aumentando nuestra cuenta de activos por el equipo, pero también estamos disminuyendo en la cuenta de caja por la salida del dinero. Y de esta forma es como se mantiene el equilibrio contable. Y bueno, dando a conocer la historia y su fundamentación de la partida doble es indispensable para entender la estructura del proceso contable y garantizar registros claros y confiables en cualquier organización. Y dando fin a mi presentación, agradezco mucho por su atención y quedo atenta a cualquier observación o retroalimentación respecto a mi presentación. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Valentina y hago parte del programa académico de Contaduría Pública del curso de Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable. Para la tarea 5 yo escogí el rol de auxiliar contable y el tema de ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial tiene la siguiente fórmula, que es activo igual pasivo más patrimonio, donde el pasivo y el patrimonio son los recursos que la empresa obtiene o adquiere para pagar los activos. Los activos son toda la propiedad, planta y equipo, el efectivo, el inventario, la mercancía, las cuentas por cobrar que tiene de los clientes. Y el pasivo son todas las obligaciones financieras que tiene la empresa, ya sea con entidades bancarias, con proveedores o acreedores. El patrimonio son todos los aportes sociales que han hecho los socios, ya sea en efectivo o en bienes. El, La ecuación patrimonial es una fórmula matemática donde nos representa el equilibrio que hay en los activos y en la sumatoria de los pasivos y el patrimonio, ya que todo está financiado con deudas, ya sea que la empresa pues adquiera un crédito para poder pagar ese activo y el capital que tiene la empresa. La fórmula de ecuación patrimonial siempre debe tener una partida doble donde el débito y el crédito den sumas iguales, donde se cumple una partida doble. La ecuación patrimonial nos permite justificar de dónde proviene el dinero con el que pagamos pues, los activos fijos, el cual, como le dije anteriormente, ya puede ser que cuando la empresa adquiere un crédito bancario
o por los aportes o el capital que tiene la empresa. Lo cual, pues los activos fijos sirven para que la empresa pueda operar de forma eficiente o para cumplir su actividad económica. Aquí tenemos un ejemplo donde la empresa a veces compra maquinaria que tiene un valor de 50 millones. Para poder pagar ese activo y la empresa hace una solicitud de un préstamo a un banco donde adquiere 25 millones y el restante, los 25 millones que faltan, los hace con el capital que tiene la empresa. Aquí podemos ver que los activos fijos están evaluadas en 50 millones, el pasivo que se adquirió el préstamo es de 25 millones más el patrimonio de 25 millones, que es el capital que tiene la empresa para poder pagar ese activo fijo. Aquí el pasivo y el patrimonio, la suma de los dos da 50 millones para poder pagar ese activo de 50 millones y nos podemos dar que da sumas iguales. Cumple con la partida doble. Aquí tenemos que la ecuación patrimonial se puede despejar de la siguiente forma, donde podemos encontrar el pasivo que es igual a activo menos patrimonio. Y el patrimonio es igual todos los activos una vez deducidos, todos sus pasivos. Patrimonio es igual a activos una vez deducidos, todos sus pasivos. Aquí tenemos un ejemplo donde la empresa compra muebles y enseres por un valor de 30 millones. Y la empresa cuenta con un capital de 28 millones para poder pagar ese activo, pero falta. Entonces aquí hacemos la fórmula donde el pasivo es igual a activo menos patrimonio. El activo vale 30 millones. Tenemos un capital de 28 millones, hacemos la resta de estos dos valores y nos damos cuenta de que nos faltan 2 millones, que son los que vamos a adquirir por medio de un préstamo bancario, que serían 2 millones. Aquí ya tenemos la ecuación patrimonial donde el activo vale 30 millones, que es igual al pasivo más patrimonio, al pasivo, el crédito que adquirimos de 2 millones más los 28 millones. La sumatoria de estos dos valores dan 30 millones para cumplir la igualdad. Activo 30 millones, se adquirió un préstamo y el capital queda 30 millones para cubrir como que el valor de ese activo. Tenemos otro ejemplo donde la empresa ABC tiene las siguientes cuentas, las clasificamos en activos y en pasivos, donde en activos tenemos la caja por 5 millones, equipo de cómputo 10 millones, las cuentas por cobrar a clientes de 12 millones, los terrenos por 16 millones para un total de 43 millones. Tenemos pasivos donde tenemos un préstamo bancario por 5 millones, debemos a proveedores 6 millones para un total de 11 millones. Como nos damos cuenta, tenemos las cuentas de activos y pasivos, la cual nos va a servir para hallar el patrimonio. Para hallar el patrimonio restamos lo que es el activo menos los pasivos, 42 millones menos 11 millones, que sería 32 millones. Eso es el patrimonio. Entonces aquí restamos activos menos pasivos a 32 millones igual a patrimonio, que es 32 millones. Aquí tenemos que el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Para realizar la tarea 5 hice uso de las referencias bibliográficas que nos compartieron en el entorno de aprendizaje, lo cual me permitió cumplir con el objetivo de la tarea 5. Muchas gracias, eso sería todo. Vamos a hablar de los activos, pasivos y patrimonio. También mencionaremos los ingresos y los gastos. Los ingresos. Los ingresos son todas las entradas de dinero que recibe la empresa por sus actividades principales. Tomando como por ejemplo, una panadería genera ventas de 800.000 en un día. Estos 800.000 representan esos ingresos. Los gastos. Los gastos son los pagos que hace la empresa para poder funcionar y generar ingresos, como por ejemplo el pago de servicios públicos, arrendamiento, pago de nómina y pago para comprar materia prima para poder volver a producir. Activos. Los activos son los bienes y derechos que tiene la empresa y que tienen un valor, como por ejemplo un vehículo, un computador, sus inventarios o algún ahorro que tenga en el banco. Los activos se dividen entre activos corrientes y los no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que se hacen efectivos en menos de un año, como por ejemplo los inventarios, cuentas por cobrar a corto plazo, anticipos, efectivos y sus equivalentes. Y los activos no corrientes son aquellos que se hacen efectivos después de un año, como por ejemplo las inversiones a largo plazo, terrenos o construcciones, o propiedad planta de equipo, como lo son un terreno, un edificio. Ahora bien, los pasivos son las deudas y obligaciones que la empresa debe pagar, como por ejemplo un préstamo a un banco,
o dinero que se debe a proveedores. Los pasivos se dividen entre pasivos corrientes que se pagan en menos de un año y los no corrientes que se pagan después de un año. Dentro de los corrientes tenemos las cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, impuestos por pagar, nómina pendiente. Dentro de los no corrientes, que su plazo es mayor a un año, tenemos préstamos bancarios a largo plazo, bonos, arrendamientos financieros, obligaciones laborales de largo plazo. El patrimonio, el patrimonio es lo que realmente pertenece al dueño después de restar las deudas del total de sus activos. Los componentes del patrimonio. Los componentes del patrimonio son capital social, que son aportes realizados por los socios o accionistas, el superávit de capital, que son ajustes por revalorización o aportes adicionales, las reservas sean obligatorias o voluntarias, los resultados acumulados como lo son utilidades retenidas y pérdidas acumuladas, y el resultado del ejercicio, ganancia o pérdida del periodo actual. Tenemos como por ejemplo un aporte inicial de 50 millones, una utilidad del año anterior de 10 millones 500 y una reserva legal de 5 millones. Y así tenemos un ajuste por revalorización de inmueble de 12 millones. La relación entre activo, pasivo y patrimonio, recordemos que esos son tres elementos que hacen parte de la fórmula de ecuación contable básica. Teniendo en cuenta que los activos significa lo que la empresa posee, los pasivos lo que la empresa debe, en esta fórmula tenemos que los activos, restándole los pasivos, nos da el valor total del patrimonio. Entonces tenemos un ejemplo de que en activos tenemos 200 millones, en pasivos 80 millones, lo que nos daría una resta total de 120 millones totales como patrimonio. Las conclusiones de esto son que los activos, pasivos y patrimonio son elementos fundamentales para los estados financieros bajo NIF, ya que esto permite evaluar su solvencia, su liquidez, su nivel de endeudamiento y el valor real para los accionistas. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Julieta Fernanda Rivera Tobar, estudiante de la UNAD, programa Contaduría. En esta presentación voy a socializar el tema ingresos como componente fundamental de la partida doble y su tratamiento bajo las normas internacionales de la información financiera NIF. Este trabajo se desarrolló con base a la información contable vigente en Colombia, especialmente la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2483 de 2018 y los aportes de autores como Fierro y Paredes. El objetivo es comprender cómo se reconocen y registran los ingresos de forma clara, transparente y alineada con los estándares internacionales. Según el marco conceptual de las NIF, los ingresos son incrementos en los beneficios económicos durante un periodo en el que aumenta el patrimonio de la empresa, ya sea por entradas de activos o por disminución de pasivos, siempre que no provengan de propietarios. En palabras más simples, los ingresos representan todo lo que la empresa gana gracias a sus actividades. En el sistema de la partida doble, los ingresos se registran en el haber, porque aumentan el patrimonio. La contrapartida que va al debe suele ser caja, bancos o clientes, dependiendo de cómo se realice el cobro. Este método mantiene el equilibrio y claridad del registro contable. Por ejemplo, si una empresa vende un producto de 1.200.000 en efectivo, se debita caja por ese valor y se acredita ingresos por ventas. Esto muestra el aumento del activo y el reconocimiento del ingreso. Comprender los ingresos bajo las NIF es esencial porque permite presentar estados financieros confiables, comparables y ajustados a la regulación colombiana. Desde mi rol como secretaria auxiliar contable, este conocimiento es clave para garantizar registros exactos y transparentes. Muchas gracias por su atención. Según las NIF, los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo, en forma de salidas o son las disminuciones del valor de los activos o bien por la generación en los aumentos del pasivo, lo que da como resultado el decremento en el patrimonio. Característica de los gastos. Los gastos se reconocen cuando se consumen bienes o servicios. Los gastos reducen los beneficios económicos del periodo y son necesarios para generar ingresos. Ejemplo de gastos. Gastos de ventas por la disminución de activo inventarios, gastos de administración por el incremento de beneficios ampliados, gastos administrativos cuando se hace el pago de nómina a los empleados, por el arrendamiento de las oficinas, por la depreciación de muebles sin seres, por gastos por dotación, por papelería y también por los intereses a pagos de impuestos nacionales o municipales o por IVA, entre otros. Un ejemplo de partida doble con gastos sería cuando la empresa compra dotación para el personal de trabajo por 5 millones, se debita la cuenta de gastos y se acredita la 1105 por el mismo valor.